Hoy vamos a hablar del concepto de índice glucémico. Este concepto es muy importante y conocerlo y saber manejarlo nos va a ayudar a poder elegir los mejores alimentos para llevar una alimentación saludable. El concepto de índice glucémico se creó en los años 80, cuando se vio que la misma cantidad de hidrato de carbono tenía una reacción diferente en nuestra sangre. Los mismos hidratos de carbono, los 40 gramos, por ejemplo, de hidratos de carbono de una rebanada de pan blanco, no tenían la misma reacción en sangre que 40 gramos de hidrato de carbono de una fruta, por ejemplo. Entonces, lo que se hizo es elaborar un índice que midiese la reacción en sangre que nosotros teníamos con respecto a la subida de glucosa. Entonces, el índice glucémico estudia la subida en sangre que nosotros tenemos cuando comemos un alimento. Al ratito de haberlo ingerido, en la sangre se produce una subida de glucosa y se generó un índice que iba de 0 a 100. El índice más alto es el que genera una subida mayor en sangre de glucosa y el índice 100 corresponde al azúcar blanco o al pan blanco. Ambos alimentos nos generan una subida muy rápida, un pico de glucosa rápido en sangre. Sin embargo, el índice 0 serán los alimentos que se absorben más lentamente. Se dice que a partir de 50 se considera, como es la mitad, se considera el índice mayor, de 50 para arriba, y de 50 para abajo pues son los llamados alimentos de bajo índice glucémico. Los alimentos de mayor índice glucémico son, por ejemplo, todas las harinas refinadas, el pan blanco, por ejemplo, como hemos dicho, pero todos los cereales que vayan refinados y que tengan poca fibra. También pues, los alimentos que tengan muchos azúcares, como pueden ser, por ejemplo, las uvas pasas, los dátiles, todos los productos de bollería, las galletas. Todos estos alimentos son alimentos de elevado índice glucémico. Sin embargo, los hidratos de carbono de bajo índice glucémico son, por ejemplo, las harinas completas, las harinas integrales, porque tienen mucha más fibra y esto hace que el índice glucémico sea más lento. También, por ejemplo, las legumbres tienen un bajo índice glucémico, las frutas, las verduras, aunque existen algunas frutas y verduras que tienen un índice alto. Por ejemplo, como hemos dicho, las uvas pasas sobre todo, pero las uvas también. También la patata tiene un índice un poquito más alto. Además, el índice glucémico también puede variar por distintos factores. Por ejemplo, si un alimento está cocinado o está crudo. Cuando nosotros cocinamos el alimento, lo digerimos más fácilmente, entonces la absorción del azúcar se hace más rápido. Por ejemplo, una zanahoria cruda va a tener un índice glucémico menor que una zanahoria cocida. Al ser más fácil de digerir, el azúcar en sangre sube más rápidamente. También lo notamos en el sabor, que es muchísimo más dulce. También, por ejemplo, si un grano está completo, por ejemplo, cuando tomamos el grano de arroz completo, cuando lo cocemos y es integral, pues se digiere más lentamente que, por ejemplo, si va en harina. Cuando lo hemos molido, la digestibilidad es mayor y entonces el azúcar sube más rápidamente. Y también, por ejemplo, cuando nosotros combinamos los hidratos con otros alimentos, como la proteína, que también hace que la absorción sea más lenta, pues también va a producir un pico de glucosa en sangre más lento. Y por último, cuanto más fibra tenga el alimento, menos índice glucémico tendrá. Por lo tanto, los factores que condicionan que el índice sea más alto o más bajo, aparte del alimento en sí, que puede ser de índice glucémico alto o bajo, también tenemos que tener en cuenta si está cocinado, si tiene fibra, si está combinado con proteínas o si está en su forma entera o está molido, por ejemplo, como pueden ser los granos. Otro concepto importante que tenemos que saber es qué es la carga glucémica, que es diferente al índice glucémico. La carga es la cantidad de azúcares que tiene el alimento y esto va a repercutir en la cantidad de calorías que tiene el alimento en hidratos de carbono, o sea, si tiene más azúcares o menos azúcares. Bueno, ¿y por qué es importante conocer este concepto y cómo repercute esto en nuestra salud? Cuando nosotros tomamos alimentos de índice glucémico elevado, lo que hacemos es estimular a nuestro páncreas para que produzca insulina. Y si el índice es muy alto, como hay mucho azúcar, tiene que producir un exceso de insulina. Estamos haciendo trabajar demasiado a nuestro páncreas y esto muchas veces no es bueno para nuestra salud, porque si esto lo hacemos todos los días, lo que podemos es generar una resistencia a la insulina. Nuestro cuerpo no quiere trabajar tanto y llega un punto en el que ya no tolera bien esa carga de insulina y puede ocurrir dos cosas, o que no tolere bien esta carga de insulina y nuestras células se hacen resistentes a la insulina, o que nuestro páncreas no quiera trabajar más y entonces es cuando aparece una diabetes y mucha gente se tiene que pinchar insulina. Por ello no es bueno tomar azúcares rápidos constantemente, porque llega un punto en el que nuestro cuerpo puede rechazarlos.
También la carga glucémica se utiliza muchísimo para los tratamientos de obesidad, porque cuando el azúcar llega a nuestra sangre tan rápidamente, el cuerpo puede hacer dos cosas con ella. Una es utilizarla en forma de energía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos corriendo o estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, los deportistas, pues la van a utilizar. Entonces, ahí está bien que tomemos algo de elevado índice glucémico, ¿no? Un deportista se toma unas pasas, entonces las digiere y las produce en energía y las quema. Pero, sin embargo, si estamos sentados en la oficina y tomamos alimentos de índice glucémico alto, lo que va a hacer nuestro cuerpo es guardarlo en forma de reservas, entonces podemos engordar. Por eso, el tomar alimentos de índice glucémico también es bueno para no engordar. Además de ello, también se sabe que es bueno, por ejemplo, para mantener unos niveles de concentración estables y para nuestra memoria. Si nosotros tomamos azúcares rápidos, en el momento ese nos estimula porque estamos teniendo energía rápida, pero luego siempre viene una bajada rápida de azúcar, entonces normalmente nos desconcentramos más fácilmente, nos sentimos más decaídos, incluso más deprimidos. Para gente con depresión también es importante controlar los niveles de glucosa. Por todas estas cosas es bueno que conozcamos qué alimentos tienen más índice glucémico y menos índice glucémico y siempre prefiramos los de índice glucémico bajo para consumir a diario.